Estamos en la segunda isla, que es Bota. Y la verdad que es una maravilla, es un placer. Arena blanca, mar cristalino, no explotado de turistas y está bueno. En estos lugares que son parques naturales hay ciertas actividades que están prohibidas, como prender fuego, como embriagarse, llenar la playa de botellas. O sea, si podés tomarte todo lo que vos quieras, pero te vas a emborrachar. Y tampoco podés dejar las botellas porque es mucha multa. Así que bueno, eso te lo quiero dejar en claro, por si venís, no tengas problemas. El resto podés disfrutar tranquilamente, como lo vamos a hacer nosotros. Así que bienvenido a la isla de Bota. Una breve parada en el corazón paradisíaco de Tailandia. Bienvenidos a otro viaje marítimo por el mar de Andamán. Playas de arenas blancas, mar de color turquesa y una de las vistas más famosas e icónicas de Tailandia. Hablamos de sus montañas puntiagudas. Uno de los mejores destinos de Asia, potencialmente atractivo, bueno, bonito y barato, entre otras cosas. Este es uno de los lugares de moda de los últimos años que ha sabido acoger grandes películas taquilleras, como por ejemplo Al Agente 007 y ¿Qué pasó ayer? Para el país del habla del vosotros, resacón, dado su estatus de belleza natural. Bueno, te estarás preguntando por qué no estoy en el mar, por qué no estoy nadando en esas aguas cristalinas de color turquesa y demás. Primero porque quise ver si encontraba monos. Y sí, la verdad encontré un monito, muy sociable el monito. Pero no lo quise tocar porque por ahí me muerde, ¿viste? No sé cómo es la reacción. Yo animal que veo quiero tocar. Y a veces no se puede. Pero bueno, en fin. Como esta es una reserva natural, hay monos, obviamente. Se encuentran monos, lagartos, lagartijas. Suelen ser animales de mucho calor. Así que bueno, ahora salí a caminar a ver si encontraba algún otro animalito, pero bueno, no encontré. Y como que me perdí también. Así que bueno, si me pierdo, voy a estar acá en Tailandia. Así que bueno, vengan a visitarme. Bueno, no, en serio, estoy un poco perdido. Creo que la salida está por acá derecho, no sé, porque no encontré a nadie. Estoy lejos, no sé si lejos del mar, no sé, estoy desorientado, es una isla. De todos modos, si es una isla, mucho no voy a llegar, ¿no? Así que, nada, a ver si hay monitos, animales. Acá hay mucho que ver, mucho por hacer y mucho que descubrir. Hasta el último minuto no vas a parar de ver los lugares que parecen sacados de cuentos. Por alguna razón, Tailandia es el país más visitado de todo Asia. Miles y miles de viajeros y turistas frecuentan sus playas e islas paradisíacas. Si no, podés preguntarle a un tal Leonardo DiCaprio, uno de los que reincide constantemente por estas latitudes. ¿Y quién no lo haría? Aunque quedan islas y playas que no están consumidas por el turismo, eso es un alivio para el ecosistema del lugar. Espero se mantenga en esa racha. Qué calor y qué hermoso día. Bueno, estamos yendo a unas cuevas. Vamos a ver esas cuevas y vamos a encontrar algo seguramente, que no sé. El día está excelente. Obviamente son las 2 de la tarde, es la hora donde más pega el sol. Pero bueno, hay que ser macho, carajo. Calavera no chilla, acordate, ¿no? Vamos a las cuevitas. Espero esté un poco fresco ahí adentro. Te vas a decir, ¿por qué no te metes al mar? Sí, porque, viste, acabo de meterme hace media hora. Y esta es la zona de estacionamiento para los barquitos.
así que mucho no se puede. Bueno, sí se puede, pero vamos a ver las cuevas primero, después nos metemos. Si te dijera que la gente 007 y yo, quien les habla, tienen algo en común, ¿me creerías? Bueno, es que ambos coincidimos que esta es la mejor isla de todo el circuito paradisíaco de Tailandia. Bienvenidos a la isla Phra Nang. Acá se filmó una pequeña parte de la película del agente 007, Otro día para morir. Y creo que las vistas desde arriba dicen por qué coincidimos que es la más linda y paradisíaca isla de Tailandia. Aunque la relatividad es papel fundamental en las elecciones y gustos de cada uno de nosotros, no estaría mal que pensaras diferente al agente 007 en cuestión de gustos. En esta isla Phra Nang no solo podés disfrutar de sus cálidas y turquesas playas, también podés hacer ciertas actividades relacionadas al alpinismo, por ejemplo. Después de unas largas horas de viaje en un bote hiperdinámico, seguimos teniendo las expectativas altísimas en cada lugar que vamos visitando, sin pausa pero sin prisa. Por cierto, nos hemos encontrado con algo que venimos viendo desde Hong Kong. Existen altares donde veneran al miembro masculino con devoción, relatividad y elecciones, cosas que nunca entenderemos. Acabo de ir a ver ese pequeño santuario que está allá y no entendería muy bien la temática del porqué. Resulta que tienen, sí, lo que tienen los hombres ahí abajo, lo tienen ahí. Es un altar de eso. No entiendo la temática. Si vos tenés idea del porqué, déjame abajo algún comentario o algo, porque la verdad que no tengo ni idea. Será por la fertilización, pero entiendo que es para las mujeres, no sé. Bueno, no sé, eso es lo que quería comentarte. Igual lo vas a ver al videíto por ahí. Para hablar de las cuevas de Phra Nang, primero debemos conocer sus historias que abordan este mítico lugar. Una de las leyendas dice que una princesa india murió en un naufragio lejos de las costas y que su fantasma ocupó la cueva. La otra leyenda dice que Phra Nang era la esposa de un pescador local y que un día su marido salió a pescar y nunca regresó. La leyenda dice que la mujer vivió el resto de sus años en la cueva y mirando hacia el mar esperando a que su marido regresara. Lo bueno de las historias es que siempre nos dejan el beneficio a la duda y eso nos hace presos de una gran mentira. Vamos en busca de monitos. No hay que darle... acá hay un árbol. Ahora sí. No hay que darle de comer. Hay que guardar bien las cosas porque los monos son altos chorros, loco, Parecen monos criados en Argentina. Te afanan todo. Che, no tocar a los monos, no darles de comer, no hacerles nada y guardar sus pertenencias, porque te las van a robar todas. Esas son las especificaciones muy puntuales que te dan. Guardar las cosas, no comer, no darle de comer, ¿sí? Ahí vimos a un Godzilla, a un lagarto, pero grande, no le pudimos sacar foto porque estaban todos ahí. Godzilla habrá dicho hincha pelota que no me dejan comer tranquilo. En fin, a buscar monitos. En la isla de Phra Nang no solo podés pasar un día de playa o escalar montañas, también podés hacer senderismos por uno de los caminos guiados donde posiblemente te encuentres con la vida salvaje del lugar. Los monos, por ejemplo, son los reyes de la isla.
es que de alguna manera son privilegiados de vivir en una zona natural y tan linda como es Tailandia. Si algún día llegás a ir, recordá que la naturaleza es salvaje y a veces debemos mantener distancias. ¿Por qué Tailandia es tan linda y siempre queremos volver? ¿Por qué cuando la dejamos los recuerdos permanecen en nuestra retina? Ha pasado casi un año de este gran viaje y esas son las preguntas que repercuten constantemente en mi cabeza. Esto es algo que me lleva a reflexionar mucho en su patrimonio histórico y cultural. Es que Tailandia tiene una cultura ancestral que ha dejado un importante legado. Además, creo que ha sabido conservar su identidad, sus tradiciones y su rica cultura. Esto es probablemente porque es el único país de la zona que jamás, nunca fue colonizado por los europeos. Suscríbete al canal, apoyanos con nuestro trabajo y compartir nuestros videos. Gracias por llegar hasta acá. Hasta la próxima. Arrivederci.